El micrófono está apagado. Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión del Diplomado en Derecho Procesal Electoral con el tema Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ya habrán visto en las sesiones pasadas, pues México tiene una gran ingeniería en el diseño de sus instituciones, ¿no? Y principalmente a nivel federal, pues tenemos tres grandes instituciones que tienen una gran actividad administrativa, jurisdiccional y penal en materia electoral, ¿no? Por un lado tenemos al Instituto Nacional Electoral, que tiene que ver con toda la organización de los procesos electorales, la organización de los mecanismos de participación ciudadana, como lo vivimos hace unos días en la jornada de revocación de mandato y en otros procesos electorales con las consultas populares, ¿no? Vamos viendo cómo nuestro sistema electoral, pues ya no solo se ocupa de las elecciones ordinarias o extraordinarias para elegir a los cargos de elección popular, sino que ya hemos involucrado otros mecanismos de participación ciudadana. Ahora, también hemos visto cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución permanente que se encarga de dirimir las controversias que se suscitan dentro de los procesos electorales y fuera de los procesos electorales, ¿no? Es la vía institucional para canalizar todas las demandas, todas las inconformidades que se presentan entre los actores políticos, entre los actores y las instituciones electorales, entre las diferentes instituciones electorales con las instituciones del Estado mexicano y en general pues con cualquier actor que surja en una contienda electoral o fuera de los procesos electorales. ¿Por qué digo fuera también de los procesos electorales? Porque, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, puede ser que antes de un proceso electoral se reciban solicitudes para poder cambiar de sistemas normativos de partidos políticos a sistemas normativos internos. Entonces, también se generan tensiones, se generan problemas que vamos a ver cómo la resuelve el Tribunal Electoral. Y fíjense que la tercera institución a nivel federal, pues es la Fiscalía Electoral de Delitos Electorales, ¿no? Esta institución, pues con una naturaleza penal, ¿no? Que viene a dar seguimiento a los casos o a los asuntos relacionados con delitos electorales, ¿no? Recordemos que este tema de los delitos electorales, pues tiene un impulso con la llegada del nuevo presidente de los Estados Mexicanos en el 2018, porque viene a hacer una serie de reformas para, digámoslo así, aumentar el catálogo de delitos electorales, ¿no? Entonces, por ahí también tenemos un incremento de facultades, un incremento de competencias en esta autoridad electoral. Y entonces el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es el Tribunal Electoral, en lo que es el órgano jurisdiccional electoral, ¿no? Y entonces, pues déjenme ubicar en el mapa dónde está el Tribunal Electoral. Miren, voy a empezar hablando un poco de cómo se organiza la jurisdicción mexicana electoral. Y para ello, pues tengo que empezar diciéndoles que en cada una de las entidades federativas tenemos tribunales electorales locales, ¿no? Que se encargan de las controversias que se susciten en elecciones de cargos públicos de su entidad federativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se ocupa de los ayuntamientos, de las diputaciones locales y de la elección del Poder Ejecutivo, ¿no? Los tribunales locales tienen esta competencia. Arriba de los tribunales electorales encontramos ya al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero con sus salas regionales, ¿no?
vamos a ver que el Tribunal Electoral en la actualidad cuenta con 5 salas regionales electorales en cada una de las circunscripciones en las que se divide nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, tenemos una primera sala regional en la ciudad de Guadalajara, otra en la ciudad de Monterrey, otra en la ciudad de Jalapa, otra en la ciudad de Toluca y otra en la sala regional Ciudad de México, ¿no? Entonces, dependiendo de la entidad federativa en la que ustedes se ubiquen, van a tener, pues ahora sí que a su disposición la competencia de alguna de estas 5 salas regionales electorales, ¿no? Justamente que pueden ser las instancias que a través de algún medio de impugnación revisen algún asunto relacionado con un proceso electoral local, ¿no? Y después, fíjense que arriba de las salas regionales tenemos una sala superior, ¿no? Esta sala superior que será la última instancia en materia electoral, ¿no? Que nos va a resolver en última instancia los asuntos que, que tengan que resolverse en materia electoral, ¿no? Entonces, miren, voy a mencionarles ahora un tema algo pues novedoso, bueno, ya no tan novedoso, sino que diferente a la jurisdicción ordinaria de las salas, tanto regionales como superior, porque es la existencia de una sala regional especializada. Esta sala regional especializada, vamos a ver que pues no tiene la competencia como las otras 5, ¿no? Sino que está enfocada a resolver problemas vinculados con la propaganda electoral, con temas de libertad de expresión, todo lo relacionado con los spots, los carteles, los espectaculares, eh, redes sociales, ¿no? Que se transmitan algunos videos promocionando temas electorales, pues la sala regional especializada es una sala regional que tiene competencia en todo el territorio mexicano, ¿no? Para estos temas en específico. Temas que tengan que ver con cuestiones sancionatorias vinculadas con la comunicación electoral. Pero bueno, lo vamos a ir detallando un poquito más adelante. Ahora solo quiero dar un panorama general para que ustedes vean cómo tenemos una serie de una serie de cadena impugnativa en materia electoral, ¿no? Donde justamente tenemos que identificar estas 3 diferentes instancias para acudir correctamente a la instancia que corresponda, ¿no? Entonces, si estamos abordando un proceso electoral local, entonces la primera instancia será nuestro Tribunal Electoral Local, nuestra segunda instancia será la sala regional y en última instancia la sala superior, ¿no? Estas son algunas cadenas que tenemos que agotar cuando se trata de procesos electorales locales. Cuando son procesos electorales federales, aquí vamos a ver cómo pues ya los tribunales electorales locales pues quedan un poquito fuera de contexto y entonces vamos a ver que nuestras instancias ya no tienen esta jerarquía, sino que tienen más bien una división por tipo de elección, ¿no? Y entonces la sala superior va a ser la competente para resolver todo lo que tiene que ver con el proceso electoral para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y las salas regionales serán las competentes para ver las elecciones de las cámaras del Poder Legislativo,
¿no? Aquí tenemos una diferente división de funciones, ya no tanto de jerarquía, sino de tipo de elección. Y entonces ahí es donde ubicamos al Tribunal Electoral en la materia electoral. Ahora, el Tribunal Electoral también tiene una posición respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto de tribunales que tenemos en nuestro país, ¿no? Fíjense que el Tribunal Electoral está a la misma altura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tienen una división en las competencias, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral tiene competencias para resolver todo lo que tiene que ver con las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Una vez que pasa el proceso legislativo, publican un decreto mediante el cual dan a conocer a la población mexicana la creación de normas electorales, ¿no? Y entonces, pues los ciudadanos o las fuerzas políticas de nuestro país, pues tienen la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declararla, a solicitar la declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Esto, ¿cuál es la función? Pues dar una alternativa a las minorías que se pueden generar en los espacios legislativos para una valoración de lo que aprueban las mayorías en los congresos, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si recibe esta solicitud para analizar la constitucionalidad de una ley, entra al fondo del asunto, solicita al Tribunal Electoral la opinión respecto de la materia que se va a analizar y resuelve en definitiva si la reforma es constitucional o es inconstitucional. Si la Suprema Corte nos dice esta ley es constitucional, entonces entra en vigor la norma, ¿no? De acuerdo a la publicación y se aplica para los siguientes procesos electorales. ¿Qué pasa si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad? Pues ya sea que sea solo una parte de la reforma que se publicó, se saca del marco normativo vigente y el resto se sigue aplicando, ¿no? Pero solo eso, solo esa es la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Todo lo demás, todo lo que toca la materia electoral, ya, es decir, ya una vez que funcionan las normas electorales, es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, ¿y el resto de tribunales que hay en nuestro país, qué podría conocer? ¿Podría conocer del amparo en materia electoral? No, aquí es muy tajante nuestra materia. No procede el amparo en materia electoral, ¿no? Eh, entonces, pues en materia electoral nos tenemos que ceñir a nuestro marco normativo electoral. ¿Cuál es ese marco normativo electoral? Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es toda la organización y todas las competencias eh, que hay en materia electoral, ¿no? Para los procesos electorales, la Ley General de Partidos Políticos, por lo que toca a la vida intrapartidista, a las diferentes coaliciones que se puedan realizar en un proceso electoral, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es propiamente la norma procesal electoral, ¿no? Lo que nos va a decir cómo tenemos que seguir la presentación de los medios de impugnación, cuáles son los elementos que debe de tener nuestro escrito inicial de demanda, cuáles son los medios probatorios que tenemos que seguir, nos dice cuál es el procedimiento que debe de seguir el Tribunal Electoral para resolver un asunto que sea de su competencia, tanto de salas regionales como de la sala superior.
¿no? Esto básicamente lo que nos dice es eh, que no hay mucha discrecionalidad en la materia procesal electoral, ¿no? Lo que nos dice es el tribunal tiene que apegarse a ciertos procedimientos para resolver un asunto, ¿no? Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con la emisión de las sentencias, las notificaciones y la creación de jurisprudencia. Esto vamos a verlo como este es uno de una de las funciones más importantes que hay en cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque tiene la facultad de crear jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Básicamente, pues ahora sí que podríamos decir que es como una facultad legislativa que tiene un órgano jurisdiccional, ¿no? Crea disposiciones que son obligatorias para toda la ciudadanía mexicana, ¿no? Eh, entonces, ya ubicamos cómo está el Tribunal Electoral respecto de la Corte, ya identificamos dónde está parado el Tribunal Electoral, principalmente la Sala Superior, respecto de la cadena impugnativa en materia electoral que podemos disponer, y ya ubicamos a las autoridades pares que tiene el Tribunal Electoral, tanto en la materia administrativa como en la materia penal, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir el temario que tenemos en nuestro diplomado para ver cuál es la disposición constitucional que regula al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí pues nos tenemos que ir al artículo 99 constitucional. El artículo 99 es el artículo que nos señala qué es el Tribunal Electoral, cómo está integrado el Tribunal Electoral, cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Electoral en esta materia, en esta función estatal que es la materia electoral, ¿no? Y entonces, fíjense, nos dice el artículo 99, el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Ajá. Entonces, máxima autoridad jurisdiccional, es decir, la última instancia que tenemos en nuestro país para resolver controversias electorales. Ajá. Ustedes me podrían decir, oye, ¿no hay más arriba no hay algo más a lo que podamos acudir arriba del Tribunal Electoral? Pues les podría decir sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser una instancia externa a nuestro país que puede pues revisar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero en nuestro país, esta es la máxima autoridad jurisdiccional, ¿no? Órgano especializado por la naturaleza de la materia, la materia electoral no es competencia de ningún otro tribunal electoral, ¿no? Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los tribunales colegiados, por ejemplo, conocen de esta materia, ¿no? Entonces, para todos aquellos que sean litigantes o abogados de partidos políticos, pues aquí ya está muy clara la competencia por materia del Tribunal Electoral, ¿no? Fíjense, nos dice, para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y salas regionales. Ajá. Justo lo que les decía, una sala superior que está en la Ciudad de México, salas regionales, las salas regionales electorales que son Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Toluca y Ciudad de México, ¿no? Y la sala regional especializada. Y nos dice, las sucesiones de resolución
serán públicas en los términos que determine la ley, ¿no? Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. Fíjense que este pequeño apartado del artículo 99 es bien importante porque lo que nos dice es que las resoluciones del Tribunal Electoral son de escrutinio público, ¿no? Es decir, que la actividad jurisdiccional no solo está respecto de quedar bien con las partes o con alguna de las partes, sino que tenemos observadores de la actividad jurisdiccional, ¿no? ¿Quiénes son los observadores? Pues las instituciones electorales, las instituciones del Estado mexicano, ¿no? Y también las instituciones internacionales, ¿no? Están observando nuestro trabajo jurisdiccional. Y para ello, pues requerimos que nuestras sesiones sean públicas, ¿no? Y entonces el Tribunal Electoral tiene la obligación de comunicar la convocatoria a las sesiones públicas, identificando qué asuntos tiene que o tiene listados o contemplados para resolverse en cada una de las sesiones públicas, ¿no? Y entonces, pues cada uno de ustedes, por ejemplo, los días miércoles que generalmente sesiona el Tribunal Electoral, pueden seguir la sesión pública, toda la deliberación que dan los magistrados y las magistradas electorales, conocer los argumentos, conocer incluso, por ejemplo, las votaciones que se dan en la sesión pública y también conocer, por ejemplo, cuando un magistrado o una magistrada pierde la votación y entonces hay un cambio de magistrado para engrosar el asunto, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son las formas que puede resolver el Tribunal Electoral, pero hay estos casos donde la votación no comparte el proyecto de alguna magistrada o algún magistrado y entonces hay un cambio de magistrado para engrosar en el sentido de la mayoría, ¿no? Cambiar el proyecto de la resolución al sentido que la mayoría compartió en la sesión pública, ¿no? Y entonces, esto es muy importante, el hecho de que las sesiones sean públicas, ¿no? Incluso cuando no estábamos en pandemia, pues si ustedes estaban interesados en algún asunto, podían acudir al salón de plenos ubicado en Carlota Armero, en la Ciudad de México, y presenciar las diferentes competencias, ¿no? Dice el magistrado Vargas Valdés, le acontece seguido. Mira, yo no me referiría a algún magistrado en particular, pero la verdad es que hay una serie de debates que tensionan las sesiones públicas del Tribunal Electoral, ¿no? Lo cual nos habla del pluralismo que hay en en esta integración, ¿no? Y que, pues justamente, si viéramos el número de votos particulares, ¿no? O el número de engroses que hay en la materia, pues veríamos que esta dinámica de discusión en el Tribunal Electoral, pues es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Este, pero bueno, es interesante ver que identifican, ¿no? La frecuencia de estos asuntos en algunos magistrados, algunas magistradas, ¿no? Pero esto tiene una ampliación a nivel de pleno. Bien, entonces, siguiendo con el artículo 99, fíjense, nos dice, la sala superior se integrará por 7 magistrados electorales, ¿no? El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre los miembros para ejercer el cargo por 4 años, ¿no? Fíjense que en la actualidad nuestro
Tribunal Electoral, nuestra sala superior, se encuentra integrada por 2 magistradas y 5 magistrados electorales, ¿no? La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, la magistrada Janine Madeleine Talora Malasis, son las 2 magistradas de la sala superior que integran el pleno, y entre los magistrados, por ejemplo, tenemos la presencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien es nuestro presidente, el magistrado Indalfer Infante y el magistrado José Luis Vargas Valdés, ¿no? Son los magistrados que integran actualmente el Pleno. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué siete magistrados? ¿No? Pues justamente se ha buscado que la integración de los órganos colegiados en materia electoral pues sean números impares para evitar justamente los empates en las votaciones, ¿no? El hecho de buscar que exista una mayoría en las decisiones, pues es la funcionalidad de este número impar en el Tribunal Electoral. Ustedes me podrían decir, oye, ¿y siempre han sido 7? Pues no, la verdad es que no. Ha habido algunas variaciones. Vamos a ver ahorita en algunas diapositivas cómo a lo largo de la historia de nuestro país, pues hemos tenido diferentes variaciones, incluso los magistrados electorales no siempre han sido permanentes, ¿no? Hubo tiempos en los que solo se instauraba el Tribunal Electoral cuando había un proceso electoral y había un cambio de naturaleza cuando se terminaba ¿no? Entonces, es muy pues, importante este comentario porque nos dice que el Tribunal Electoral también ha sido una institución que se ha ido adecuando a los tiempos, a los contextos y y a las formas políticas que se manejan en un determinado periodo, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a seguir. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y en lo que disponga las leyes electorales que ya les mencioné anteriormente. Fíjense, uno, las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y de senadores. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior, ¿no? Es decir, ¿qué nos quiere decir esto? Que la elección federal de diputados y de senadores, si bien las pueden conocer en un primer momento las salas regionales, esas sentencias las puede, sí, las puede volver a conocer a través del recurso de reconsideración la sala superior, ¿no? Pero bueno, si los actores o las partes están satisfechas con la resolución que les da la sala regional, pues ahí se puede quedar el asunto, ¿no? Pero la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, aquí sí es únicamente la sala superior la que tiene competencia para conocer de estas impugnaciones. Fíjense, después nos dice, la sala superior y regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. Ajá. Aquí, fíjense que esto también a lo largo de la historia de nuestro país ha ido evolucionando, ¿no? Hubo algún tiempo en el que la calificación de las elecciones o la declaración de validez de una elección no era competencia de un órgano jurisdiccional, ¿no? Lo hacía un órgano legislativo, ¿no? Que justamente era integrado por las personas que acababan de ser electas, ¿no? Entonces se instauraba un colegio electoral y validaban la elección de la cual habían sido electos, ¿no? Entonces, pues ahí había una serie de cuestionamientos respecto de esta validación
en el Poder Legislativo, cambiamos nuestro diseño electoral y entonces lo pasamos a órganos jurisdiccionales. Y entonces los órganos jurisdiccionales pues ahora tienen en sus manos la facultad de anular una elección, ¿no? Y pues aquí lo que nos dice la Constitución es que esta nulidad, estas causales de nulidad deben de estar señaladas en las leyes electorales. Concretamente están en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Ahí encontramos todo el catálogo de causales que permiten anular una elección, ¿no? Y recientemente tuvimos una modificación constitucional donde también hay causales constitucionales mediante las cuales se puede anular una elección, ¿no? Y fíjense que a lo largo de la historia del Tribunal Electoral hubo algunos casos emblemáticos donde el Tribunal Electoral hacía uso de algo que llamó causal abstracta, ¿no? Es decir, de una causal donde se identificaban pues algunas conductas que no estaban tipificadas en la ley, pero que sí, por su gravedad, por el número de frecuencia que se daba en el proceso electoral, pues permitía llegar a la conclusión que debía anularse una elección, ¿no? Ahora, esta causal abstracta llegó finalmente a las manos del Poder Legislativo y el Poder Legislativo dijo pues que no se debería de seguir con esta causal, ¿no? Y entonces lo que sí le dio a la sala superior es, digamos, la facultad para anular una elección por violar principios constitucionales, ¿no? Entonces, esto es, digámoslo así, una facultad que en su momento puede llegar a ocupar la sala superior o las salas regionales al analizar un proceso electoral. Ahora, después nos dice, la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran impuesto sobre la misma, procediendo a formular en su caso la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Ajá. Esta fracción es propiamente eh, la calificación de la elección, ¿no? Es decir, el Tribunal Electoral ya resolvió todos los JDC, ya resolvió los juicios de inconformidad, ya resolvió los recursos de reconsideración, ya, digámoslo así, dejó de forma inatacable todos los resultados en cada una de las casillas que se instalaron en el proceso electoral. Y después de hacer todo este trabajo jurisdiccional, viene esta calificación de la elección, ¿no? Fíjense que ha habido a partir del año 2000, 2006, 2012 y 2018, calificación de la elección en el Tribunal Electoral, ¿no? Y lo que se ha dicho en estas calificaciones es que esta facultad propiamente no es una facultad jurisdiccional, sino que es una facultad jurídico-administrativa del Tribunal Electoral, ¿no? Porque propiamente lo tiene que hacer sin que se lo pidan alguna de las partes, ¿no? No se tiene que presentar algún medio de impugnación para que el Tribunal Electoral tenga que realizar estas atribuciones. Las tiene que realizar de oficio para emitir estas obligaciones constitucionales que nos señala el artículo 99 constitucional. Después nos dice que también
el Tribunal Electoral le corresponde resolver las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, o sea, el Instituto Nacional Electoral, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato, ¿no? Que justamente en estas últimas semanas, pues la Sala Superior ha estado resolviendo impugnaciones respecto de la revocación de mandato. 4 nos dice las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, ¿no? Aquí, pues básicamente nos están hablando del medio de impugnación que se llama juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Este JRC, ajá, el JRC, es el medio de impugnación mediante el cual se puede presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un medio de impugnación respecto de un proceso electoral local, ¿no? Y fíjense, algo que se ha dado en la praxis judicial es la creación de una figura que se llama per saltum. El per saltum es una figura que justamente permite dar cumplimiento a este mandato constitucional, que el Tribunal Electoral pueda conocer de estas controversias locales antes de las fechas que deban de tomar posesión los funcionarios que hayan sido o que estén participando en los procesos electorales, ¿no? Porque, pues, si ustedes ven los calendarios electorales, pues tienen fechas, ¿no? Las campañas electorales, las precampañas electorales, las campañas electorales, la jornada electoral, los cómputos en las entidades federativas, la resolución o la calificación en los órganos jurisdiccionales y la emisión de las constancias de candidatos ganadores, ¿no? Entonces, fíjense, los procesos electorales tienen los tiempos muy marcados y llegan hasta la toma de posesión, ¿no? Entonces, muchas veces, ya cuando estamos en las últimas etapas de los procesos electorales, ya los tiempos son muy cortos, muy abreviados, ¿no? Entonces, para poder ir al Tribunal Electoral tenemos que usar estas figuras del persalto. Ajá. Es decir, esta figura lo que nos dice es abandonamos la jurisdicción local y solicitamos la protección del Tribunal Superior, ¿no? Y entonces así hacemos un salto de instancia. ¿Qué es lo que quiere decir el persalto? Salto de instancia para llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Para dar cumplimiento a esta fracción cuarta. Después nos dice la fracción quinta, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado, de afiliarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, ¿no? Aquí, pues dice, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas, la ley y establecerá las reglas y plazos aplicables. Aquí, fíjense, algo que lo que quiere hacer mención esta fracción es que si bien el Tribunal Electoral es competente para resolver asuntos intrapartidistas, lo que nos está diciendo este artículo constitucional es que el tribunal respeta la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Es decir, antes de que llegue al Tribunal Electoral, tienes que agotar las instancias
de tu partido político, ¿no? Y esto, pues porque los partidos políticos son entes de interés público, ¿no? Que tienen estructuras, que tienen procesos para poder dar una atención a los derechos político-electorales de sus militantes, ¿no? Pero justamente se identificó pues digamos, de 1996 a la fecha, que a veces los militantes se enfrentan con estructuras que no garantizan sus derechos político-electorales al interior del partido político, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas razones? Pues que, por ejemplo, las comisiones de justicia de los partidos políticos no estén instaladas o no estén integradas por algún militante, y entonces no se les pueda dar una respuesta a sus solicitudes, ¿no? O que, por ejemplo, pues algún partido político, por ejemplo, al integrar una lista de representación proporcional, por ejemplo, no cumpla con los estatutos o con algún lineamiento que tenga el partido político para hacer esta integración, ¿no? Y entonces un militante que pudiera tener un mejor derecho que esté participando, pues pueda ser afectado en la posición en la cual se le integró a la lista, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando no se le da una respuesta al militante o la respuesta que se le dio no es satisfactoria, puede acudir el militante a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Dice Joel Alberto Escalante Sabido, dice, ¿aplica el principio de definitividad en justicia intrapartidista? Pues bueno, todas las resoluciones que emitan los partidos políticos pueden ser impugnados en el Tribunal Electoral, ¿no? Aquí no aplica el principio de definitividad en la justicia intrapartidista, sino que pueden acudir al Tribunal Electoral, ¿no? Y ahí, en el Tribunal Electoral, ahí sí es también, ahí sí aplica el principio de definitividad, ¿no? Porque ya lo resolvió la última instancia. Fíjense, algo que acaba de publicarse en el Diario Oficial de la Federación es una reforma que se presentó en el Congreso respecto de una modificación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, eh, por lo que toca a la vida parlamentaria que se da en materia electoral, ¿no? Déjenme encontrar el decreto. Dice, se adiciona un inciso H al numeral 1 del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y que básicamente dice, cuando se pretende impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras, emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas, ¿no? Aquí básicamente, pues lo que acotaron los legisladores es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueda conocer de estos asuntos, ¿no? Aquí hay una discusión, ¿no? Respecto de que el Tribunal Electoral pudiera estar pues invadiendo competencias, ¿no? De estos órganos legislativos, y por eso la reforma, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que el Tribunal Electoral ha conocido de diversos asuntos de la vida parlamentaria y pues respeta la vida legislativa, todo el trabajo que se desarrolla al interior de los congresos, y pues sí ha delimitado líneas, pues digámoslo así, frontera, ¿no? Donde la materia electoral se vincula
con el ejercicio de los poderes legislativos, ¿no? Y esto, ¿por qué llega a suceder? Miren, por ejemplo, nada más por mencionar un caso que ya, incluso yo creo que ya lo han de haber visto, los derechos político-electorales de votar y ser votado, ¿no? No solo se limitan a llegar a la jornada electoral, ¿no? Lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que el derecho de ser votado es desde la candidatura, la jornada electoral y va más allá, ¿no? Nos ha dicho que el ser votado también implica el ejercicio del cargo, el que reciban las remuneraciones para las cuales han sido electas, ¿no? Y entonces, justamente en la integración de los congresos, pues llega a pasar que a las personas que integran un congreso no se les permite integrar alguna comisión o no se les involucra en la vida parlamentaria, ¿no? Y esto pues hace que en ocasiones el tribunal tenga que intervenir en estos asuntos, ¿no? Ahora, ya está la reforma respecto de lo que se considera queda fuera de la materia, ¿no? Sujei dice, un caso donde podemos analizar que el Tribunal Electoral le brinda autonomía a los partidos políticos respecto a algunas cuestiones podría ser el expediente sub AG 40-2018. Ok, Sujei, sí, bueno, a reserva de analizar el expediente, te agradezco tu comentario, ¿no? Pues sí, básicamente ya yo también ya mencioné algunos ejemplos que podrían servir para tener como referente en qué casos se presenta esta función. Y no te preocupes por la temporalidad de la participación, ¿no? Te lo agradezco, siempre es importante tener estas retroalimentaciones. Eh, Fíjense, dice, conoce de los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores y también de los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y los servidores públicos. Fíjense que ahora que vean medios de impugnación, este va a ser uno de los temas, pues a veces más difíciles de entender en materia electoral, porque ustedes me pueden decir, oye, ¿por qué no los conflictos laborales se resuelven a través de los órganos laborales, ¿no? Y por qué tienen esta competencia el Tribunal Electoral para resolver respecto de los conflictos laborales de sus servidores y del tribunal y de los servidores con el Instituto Nacional Electoral? Pues fíjense que el legislador, cuando se hizo este diseño del sistema electoral, eh, en ese tiempo las juntas laborales, pues pertenecían a un poder del Estado mexicano, ¿no? Y entonces, justamente para evitar que hubiera una influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, ¿no? Justamente se hizo esta, pues digámoslo así, burbuja laboral, ¿no? Para resolver las controversias electorales, ¿no? Y pues para garantizar un poco la autonomía y la independencia de este órgano jurisdiccional. Pero bueno, ya lo verán ahí en los medios de impugnación, como también el Tribunal Electoral, para no crear esta figura de juez y parte, pues lo que hace es crear una serie de comisiones plurales, ¿no? Donde se integran, por ejemplo, personas que representan a los servidores públicos, magistrados electorales y comisionados del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Para tratar de mantener una objetividad en la resolución de estos asuntos. Pero bueno, esta es la competencia que nos señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después la fracción 9 nos dice los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violación prevista a la base tercera del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a las normas sobre propaganda política y electoral,
así como la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña e imponer las sanciones que correspondan y las demás que señale la ley, ¿no? Aquí básicamente en esta fracción a lo que nos remite pues es a la existencia de la sala regional especializada, ¿no? Que básicamente, fíjense, trabaja muy de la mano esta sala con el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que puede emitir medidas cautelares, ¿no? Para frenar la transmisión, por ejemplo, de spots que llegan a miles de personas en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, el instituto puede realizar esta medida cautelar de frenar la propaganda que esté violando algún derecho y lo comunica al Tribunal Electoral para que resuelva en definitiva sobre esta cuestión, ¿no? Y entonces el Tribunal Electoral pues será quien tenga esta atribución. Fíjense que la sala regional especializada venía siendo la última instancia en esta materia, pero también se ha creado un medio de impugnación, un juicio de revisión de sanciones en materia de propaganda que ahora conoce la sala superior, ¿no? Y entonces ahora tenemos también en última instancia todo lo que toca a esta fracción constitucional. Bien, después dice, las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones en los términos que fije la ley, ¿no? Eh, Fíjense que la gran mayoría de las sentencias del Tribunal Electoral se cumplen, ¿no? Pero bueno, si ustedes ingresaran alguna vez al portal del Tribunal Electoral y vieran y buscaran algunas sentencias, verían que hay algunos casos que requieren un segundo pronunciamiento, ¿no? Justamente para imponer medidas de apremio para dar cumplimiento a las sentencias, ¿no? Cuando llegan a tardarse las autoridades, en las entidades federativas a dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Electoral, pues ahí se da este reforzamiento del mandato del Tribunal Electoral para que se ejecuten sus sentencias. Pero la verdad es que son muy pocas los casos que llegan a tener esta inejecución de sentencia. Dice, sin perjuicio de resolver de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Aquí, fíjense, algo importante que hay que resaltar es que es con excepción de lo dispuesto en el artículo 105 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Con todo aquello que no haya sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ya la Corte ya conoció de acciones de inconstitucionalidad y declaró la constitucionalidad de la norma, no se puede declarar la inconstitucionalidad por la Sala Superior. Adelante, Verónica. Disculpe, presioné sin querer. Ah, no te preocupes, Verónica. Sí, bueno, continuando con la exposición, justo les decía eso. Cuando ya la Corte ya declara la constitucionalidad, entonces ya el Tribunal Electoral no va a poder hacer esta declaración de inconstitucionalidad. Ajá. Solo cuando no se hayan presentado acciones de inconstitucionalidad y las normas hayan entrado en vigencia después de la publicación del decreto, puede ser que los partidos políticos, por ejemplo, identifiquen que ya en la ejecución del proceso electoral alguna norma sea contraria a la Constitución, ¿no?
Y entonces, en estos casos, esto es lo que generalmente llamamos control de constitucionalidad difuso, ¿no? El hecho de que los tribunales puedan ir teniendo esta verificación de la constitucionalidad en los casos concretos. Y entonces el Tribunal Electoral puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero solo la va a aplicar al caso concreto sobre el que se haya presentado el medio de impugnación, ¿no? Y debe de informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué informa estas resoluciones? Pues porque puede llegar a presentarse un conflicto, una controversia de criterios entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior, ¿no? Y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en definitiva, aquí fíjense que aquí sí hay un asunto donde la Suprema Corte tiene una jerarquía, digámoslo así, un poquito superior a la del Tribunal Electoral, porque es quien va a resolver qué criterio debe de seguir, ¿no? En la materia. Después nos dice la Constitución, dice, cuando una sala del Tribunal Electoral sustente un criterio sobre la inconstitucionalidad de algún acto, resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución y dicho criterio pueda ser contradictorio con uno sostenido por la sala o el pleno de la Suprema Corte, cualquiera de las ministras y ministros, las salas o las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cualquier criterio que deba prevalecer, ¿no? Bueno, justo lo que les mencionaba. Ahora, fíjense, este artículo constitucional hasta aquí nos habla de las competencias y de las funciones que debe de tener cada una de las salas en la materia electoral, ¿no? Y seguimos, nos dice, después de este apartado vamos a empezar a ver el diseño institucional del tribunal. Dice, la organización del tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes, ¿no? Y después nos dice la Constitución, la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el presidente del Tribunal Electoral, es decir, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien la presidirá un magistrado electoral de la Sala Superior designado por insaculación, que en este momento es el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y 3 miembros del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Aquí fíjense, dice, el tribunal propondrá su presupuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Dice, asimismo, el tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Aquí viene un poquito la autonomía normativa que tiene el Tribunal Electoral para expedir su normativa interna. Después dice, los magistrados electorales que integren las salas superiores y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y la elección de quienes las integren será escalonada conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley, ¿no? Miren, actualmente el pleno de la Sala Superior, pues ahorita no hay próximamente salidas de magistrados de la Sala Superior, empezarán a salir los magistrados electorales en el 2024 y en el 2025 saldrán otros magistrados y en el 2026 saldrán los últimos magistrados de esta integración, ¿no? Y van a ir siendo relevados por nuevos magistrados
que tendrán este sistema de escalonamiento. Antes de esta reforma constitucional, los magistrados electorales permanecían en su encargo por el periodo de 9 años, ¿no? Y toda la integración salía en el mismo momento, ¿no? ¿Qué se identificaba? Pues que había ahí pues una ausencia de magistrados electorales que ya pudieran tener la experiencia en el conocimiento del Tribunal Electoral, del funcionamiento, ¿no? Y los nuevos magistrados electorales pues entraban en un mismo momento y había que ir conociendo el Tribunal Electoral de forma completa, ¿no? Entonces, la idea de esta reforma es que los magistrados electorales vayan saliendo de forma paulatina y que vayan los nuevos magistrados electorales que se vayan incorporando al Tribunal Electoral, pues vayan conociendo o ya teniendo un apoyo de los magistrados que ya tienen experiencia en el Tribunal Electoral, ¿no? También otro aspecto que tiene que ver con este párrafo del artículo 99 constitucional es la designación de los magistrados electorales. Fíjense cómo participan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también la Cámara de Senadores, ¿no? Es decir, los representantes de las entidades federativas, ¿no? Acuérdense que la Cámara de Diputados pues tiene la representación del pueblo, ¿no? Tienen una votación que representa a cada uno de los votos que se emitieron el día de la jornada electoral, y la Cámara de Senadores tiene la lógica de representar a las entidades federativas, ¿no? Entonces, por ello es que esta facultad la tiene la Cámara de Senadores. Acuérdense que también va ligada a la designación de los magistrados regionales, que acuérdense que van a tener en sus manos la resolución de ciertas circunscripciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si ustedes van alguien va a la sala regional, si alguien va, por ejemplo, a la sala regional Guadalajara o la sala regional Monterrey o a la sala regional Jalapa, pues va a tener ahí una serie de entidades federativas que tiene que conocer, ¿no? Eh, Después, fíjense, por ejemplo, dice, los magistrados electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo 9 años improrrogables. Ajá. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales de la sala superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha sala según correspondan los términos del artículo 98 de esta Constitución, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nos vamos al artículo 95, que dice, para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación, no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, ¿no? Entonces, esos son los requisitos que se piden para
poder ser magistrado de alguna de las salas del Tribunal Electoral, ¿no? Y el último artículo dice, el personal del tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley, ¿no? El ingreso, formación, permanencia y demás aspectos inherentes a las servidoras y los servidores públicos que pertenezcan al servicio de carrera judicial se sujetarán a las regulaciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables. Fíjense, aquí viene un tema muy importante que es la carrera judicial en el Tribunal Electoral, ¿no? Eh, se ha buscado generar a lo largo de los últimos años una serie de listado de personas capacitadas o que reúnen pues un número determinado de conocimientos que garantizan que el desempeño de actuarios, secretarios de estudio y cuenta, secretarios instructores en el Tribunal Electoral se realicen de una forma eficiente, eficaz, profesional, de excelencia, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral, justamente para garantizar este buen nivel de los servidores públicos que trabajan en el tribunal, crea exámenes de habilitación para el sistema de carrera judicial del Tribunal Electoral, ¿no? Un poco como se tiene en el tribunal, en el Instituto Nacional Electoral, que es el Servicio Profesional Electoral, ¿no? Este sistema que permite pues evitar abusos, ¿no? Al interior del Tribunal Electoral respecto de los jefes, ¿no? Respecto del personal que tienen a su mando y que más bien se vaya cumpliendo un servicio meritorio al interior de las instituciones, ¿no? Eso es lo que nos dice el artículo 99 constitucional sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y este es el artículo constitucional que nos da pie a la existencia del Tribunal Electoral. Ahora, ¿desde cuándo tenemos este artículo 99 constitucional en la Constitución? Desde el año 1996. ¿Qué teníamos antes de 1996? Pues otros órganos jurisdiccionales, algunas otras formas diferentes de resolver los medios de impugnación, pero que no estaban en el Poder Judicial, ¿no? Y justamente ahora sí me voy a permitir presentarles una presentación, ¿no? Para que ustedes vean cómo fue evolucionando este Tribunal Electoral hasta llegar a ser lo que hoy tenemos como órgano jurisdiccional. Miren, nada más para dar un pequeño recorrido rápido desde 1812, ¿no? Desde el México independiente, cuando no teníamos institutos, no teníamos tribunales, no teníamos la FEDE, ¿no? La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sino que pues teníamos un sistema muy distinto al que hoy conocemos, ¿no? Como que eran las llamadas sistemas de juntas electorales que se organizaban por parroquias, por partidos y por provincias. Y pues bueno, por ahí existía una comisión certificadora de estas instancias que iban dando cuenta de la elección para enviar a otro continente a los representantes de esta nación, ¿no? Y entonces, pues este sistema de juntas fue cambiando un poco a lo largo de los años. 1824 cambiaron las denominaciones a juntas primarias, juntas secundarias y juntas provinciales, y la comisión certificadora cambió a unas juntas preparatorias, ¿no? Que básicamente tenían esta función de ir dando seguimiento a las elecciones que se daban en nuestra nación, ¿no? Después las comisiones calificaban dudas o reclamos que se iban surgiendo en 1836, ¿no? En 1843, fíjense aquí es donde surge
la figura de los colegios electorales. Por ahí, si alguno de ustedes tiene este perfil histórico y entra a estudiar la figura del colegio electoral, pues van a ver que es una figura que básicamente pues se pronunciaba respecto de la calificación de las elecciones, ¿no? Fíjense, aquí en 1847 la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegía al último tercio de la Cámara de Senadores. Aquí es algo que ya no, ya en la mente de las personas que son muy jóvenes, por ejemplo, pues ya no tienen esa información, ¿no? Respecto de esta atribución, pero en algún momento existía esta función de la Suprema Corte. En 1857, el sistema de juntas, aquí fíjense, ya empezamos a ver algunas palabras que nos suenan un poquito a la organización actual de nuestro sistema electoral, ¿no? El hecho de tener secciones, de tener distritos, y estos últimos podrían declarar la nulidad de las elecciones y el colegio electoral ahora en manos del Congreso de la Unión, ¿no? 1857, aquí ya vemos cómo esto ya radica en el poder legislativo. 1865, por los periodos pues, independentistas y todo esto, pues vamos a ver cómo tenemos a las juntas electorales de cuartel. Aquí en 1874 y 1881 tenemos el famoso Amparo Morelos, ¿no? Donde se da una discusión entre dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del ministro Iglesias y el ministro Vallarta, ¿no? Y aquí es donde, aquí en este periodo 1874-1881, es donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la imposibilidad o el abandono de la competencia de la materia electoral, ¿no? Y es donde dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe de conocer de los asuntos político-electorales. Después viene en 1911, ¿no? Ya el sistema electoral por distritos electorales, y entonces ya tenemos las juntas revisoras, la que realizaban el padrón electoral, teníamos autoridades judiciales municipales y juntas electorales, ¿no? Pero ya empezamos a ver cómo las actuales juntas distrital, las juntas estatales, pues ya empiezan a surgir aquí en 1911. En 1917, pues tenemos la Junta Empadronadora, la Junta Computadora y los colegios electorales que ya empiezan a sofisticar su funcionamiento y entonces hay comisiones y plenos del colegio electoral, ¿no? Para realizar una división del análisis de la elección en diferentes instancias. 1946 ya tenemos una federalización con la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, ¿no? Que fíjense aquí se integraba por dos comisionados del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobernación como presidente de la comisión y otros miembros del gabinete, dos comisionados de los partidos nacionales con mayor votación, dos miembros del Poder Legislativo, un senador y un diputado, y un secretario, que era el notario público más antiguo en el entonces Distrito Federal, lo que ahora es la Ciudad de México, ¿no? Pero vean cómo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo estaban involucrados en estas instancias de vigilancia electoral, ¿no? Después, en 1946, se realizó alguna reforma para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera intervenir a petición del legislativo o el ejecutivo en la calificación de la elección, ¿no? Y en 1949 se cambia esta facultad de la Suprema Corte para involucrar a la Procuraduría General de la República, a petición de la Cámara de Diputados y del Ejecutivo, ¿no? Y en 1951 pues se crea la Comisión Federal Electoral, ¿no? Ya
la instancia previa a lo que vamos a conocer en 1987. Fíjense que en 1987 se establece la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Este famoso TRICOEL, ¿no? Como se le conocía al primer órgano autónomo, pero fíjense, de carácter administrativo, de control de la legalidad del proceso electoral, ¿no? Que estaba subordinado a los colegios electorales. Esto es muy importante, ¿no? El ser de carácter administrativo. ¿Por qué tenía este carácter administrativo? Porque solo emitía recomendaciones, ¿no? Es decir, había un análisis del proceso electoral, pero se remitían estos estudios o estas opiniones a los colegios electorales. Y estos eran los que seguían teniendo, a final de cuentas, la facultad de calificar la elección. Y fíjense, este Tribunal de lo Contencioso Electoral se integraba por 7 magistrados numerarios y 2 supernumerarios, que eran nombrados por el Congreso de la Unión a propuesta de los partidos políticos. Ajá. Y fíjense, aquí la duración de estos magistrados duraban 2 procesos electorales ordinarios sucesivos que podían ser ratificados, ¿no? ¿Qué hacían los magistrados supernumerarios? Supervisaban y dirigían los trámites de los recursos planteados y suplían las faltas de los magistrados numerarios. ¿Qué conocían? ¿De qué medios de impugnación conocían este famoso TRICOEL? Pues del recurso de apelación, el recurso de queja, ¿no? Que se presentaban, de los que se presentaban 5 días antes de la elección, tal como sucede en estos tiempos. La resolución obligatoria para organismos electorales, la resolución, fíjense aquí, la resolución no tenía carácter definitivo porque teníamos todavía la instancia de los colegios electorales y no se declaraba la nulidad de elecciones. Ajá. Este famoso TRICOEL en 1987. Fíjense, después duró muy poco el TRICOEL de 1987 a 1990. Tenemos la creación del Tribunal Federal Electoral, ¿no? Lo que muchos conocieron como el TRIFE, que también así le siguen diciendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? El TRIFE, pero este dejó de existir en 1996, ¿no? Entonces, pues bueno, en 1990 tenemos este ya órgano jurisdiccional autónomo, ¿no? Es decir, no pertenecía al Poder Judicial de la Federación. Era un órgano jurisdiccional autónomo que tenía sala central y 4 salas regionales. Ajá. La sala superior, fíjense aquí el cambio de número, se integraba por 5 magistrados, ¿no? Que eran designados por la Cámara de Diputados a propuesta del Ejecutivo, ¿no? Aquí fíjense cómo cambiamos de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados y cambiamos a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a propuesta del Ejecutivo. Y las salas regionales, esas se han mantenido con 3 magistrados que integran el órgano colegiado, ¿no? Y fíjense, este Tribunal Federal Electoral sí ya tiene una naturaleza jurisdiccional, porque aquí ya hay un control de legalidad de los procesos electorales mediante la sustanciación y resolución de los recursos de apelación y de inconformidad. Ajá. O sea, recursos de inconformidad que ya podían analizar los resultados electorales y pues también estas nuevas funciones ya de poder analizar la nulidad de una elección, ¿no? Fíjense, en 1996, aquí ya este Tribunal Federal se incorpora a lo que es el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Con su sala superior,
Pero fíjense, en 1996 duraban 10 años los magistrados electorales, ¿no? Y fíjense, aquí ya cambiamos a como lo tenemos la designación actual, ¿no? Que la elige la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus atribuciones, pues calificar las elecciones de diputados, senadores y presidente de la República, realizar el cómputo final de la elección, declarar la validez de la elección de presidente electo, ¿no? Entre los medios de impugnación, pues tenían el recurso de revisión, recurso de apelación, juicios de inconformidad, recursos de reconsideración, juicios de revisión constitucional electoral, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, los conflictos laborales entre el INE y también entre los servidores y con el propio tribunal, ¿no? Fíjense, en 2007 es cuando se establece este sistema de la renovación escalonada, ¿no? Y entonces, en la sala superior se preveía que 2 magistrados iban a ser electos por 3 años, otros por 6 años y otros por 9 años, ¿no? Fíjense que este diseño que se tenía para la renovación escalonada se cambió por un acuerdo en el Poder Legislativo, ¿no? Justamente para cambiar la escalonación a 7 años, a 8 años y a 9 años, ¿no? El cambio, pues, ha sido, pues, garantizado por los ministros de la Corte. También este sistema se tenía para las salas regionales electorales y también para la sala regional especializada. Ahora, ya vimos básicamente el marco normativo constitucional, ya vimos pues también la evolución histórica que ha sufrido el Tribunal Electoral, lo cual, por ejemplo, me deja aquí abrir un pequeño espacio para pues discutir, ¿no? Por ejemplo, los últimos acontecimientos que han surgido en la vida pública de nuestro país respecto de, por ejemplo, algunos cuestionamientos que se han hecho a la forma en cómo se eligen, por ejemplo, a los consejeros electorales y a los magistrados electorales, ¿no? Por ahí se habla de una posible reforma electoral para cambiar este diseño que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero, pues no sé ustedes cómo lo vean a partir de esta plática que hemos tenido respecto de cómo han cambiado, ¿no? Cómo se ha involucrado en algunos momentos históricos el Poder Ejecutivo, cómo se ha involucrado la Suprema Corte, cómo se ha involucrado el Poder Legislativo, cómo ha cambiado la naturaleza del Tribunal Electoral para tratar de tener una institución sólida, ¿no? Que no, digámoslo así, que no se doblegue ante intereses de otros poderes estatales. No sé, me gustaría ver o escuchar sus comentarios respecto de, estamos bien, podríamos cambiar hacia a otro diseño, sería regresar a otros tiempos, el involucrar a otros poderes o cambiar nuestro sistema. No sé si alguien quisiera hacer un pequeño comentario o continuamos con el temario que tenemos previsto. Adelante, si alguien... ya se animó Ángel Daniel. Adelante, Ángel. Buenas tardes. Pues desde mi punto de vista, bueno, creo que aún no es iniciativa, sino más bien comentarios de la iniciativa a reforma electoral. Desde mi punto de vista, yo no lo considero viable en cierto punto, porque según la propuesta del presidente de la República es poner una propuesta de 20 por parte del Ejecutivo, 20 por parte del Legislativo y 20 por parte del Judicial, ya que esto, desde mi punto de vista, sería regresar el control de la materia electoral otra vez a los poderes,
como ocurría, por ejemplo, con el Instituto Nacional Electoral, que de antes la elección era por medio de la Comisión Federal Electoral, que era dependiente de la Secretaría de Gobernación, y hacía que el resultado electoral pues siempre fuera un mismo partido político. Entonces yo siento que también eso podría pasar con el tribunal, o sea, poner la propuesta de magistrados afines a un mismo partido político, y podría ser hasta cierto punto perjudicial. Reformas en materia electoral sí podría ocurrir, no sé, de que, por ejemplo, un magistrado de a fuerzas tendría que emanar no sé, algún estudio, algún diplomado, algo que tenga que ver con la Escuela Judicial Electoral, que tenga esa formación, porque así tener candidatos a magistrados de solo a una mera propuesta, creo que podría generar un conflicto en esta materia. Y creo que en México, pues hemos tenido una democracia pues hasta cierto punto no tan sólida, y estaría un poco triste de que pues se regresara a lo mismo, desde mi punto de vista. Muy bien, Ángel. Sí, fíjate que el número que se nos pudiera ocurrir, o sea, tiene que ver también un poco con la deliberación que se da al interior de los órganos electorales. Por ejemplo, yo veo muy diferente la discusión que se da, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral, en la herradura del instituto, ¿no? Donde están los consejeros que tienen voz y voto, y que también están, por ejemplo, los representantes del poder legislativo, los representantes de los partidos políticos. Son digamos, discusiones pues que hacen un poco más largas las sesiones, ¿no? Que pueden ser incluso en algún punto de la discusión reiterativas, ¿no? Pero bueno, está ese diseño en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora, en cuanto a la deliberación en un órgano jurisdiccional, pues también se podría tener que analizar qué tan difícil sería el debatir los proyectos de resolución, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de resolución, antes de presentarse en una sesión pública, se circula con los magistrados electorales justamente para las observaciones, para los comentarios que tengan que realizar sobre el proyecto, para ver, por ejemplo, puede ser que una ponencia identifique alguna prueba que no se menciona en el proyecto de resolución y que puede tener un cambio en el sentido del proyecto, ¿no? Entonces, imagínate, pues, podríamos decir que sería más fácil a veces tener menos magistrados que tener más magistrados, ¿no? Pero bueno, eso hay que verlo con papeles, con estudios serios respecto de cómo funcionan mejor los órganos jurisdiccionales. Te agradezco tu participación, Ángel. Verónica, adelante. Gracias, ahora sí. Es a modo de comentario y también una pregunta. Efectivamente, bueno, el comentario de la reforma que mencionaba aquí el compañero Ángel, sí sería esa reforma, en mi humilde opinión, sería retroceder, ¿no? A lo que en aquel entonces el partido hegemónico pues tenía el control sobre las elecciones. Se perdería totalmente la noción o los principios que son, perdóname, los principios que son de certeza, seguridad jurídica, legalidad, ¿no? Incluso, pues bueno, la incertidumbre que había entre la sociedad. Sin embargo, yo no he leído la verdad lo que es la reforma, pero creo que los soples no es que deban de desaparecer, sin embargo, deben de ser estructurados o reestructurados. Yo trabajé en un OPLE por años, del 2017 a principios del 2020, y créeme que hay un total, pero hay un total arbitrio por parte de las autoridades, hay un acoso, hay un hostigamiento laboral, no se ciñen a lo establecido por los manuales de organización, de procedimientos internos, hay un sinfín de aviadores por parte de los soples
Si voy a poner el ejemplo, el OPLE de Morelos, un OPLE tan pequeño, un OPLE muy recortado en presupuesto, y aún así, habiendo una escasez presupuestal y falta de personal, aún así, pues, yo veía en nómina como a 20, dije, nunca los he visto desde el 2017, o sea, yo no los conozco, en serio. Y yo veo en el INE que tiene una estructura, no es perfecto, pero tiene una estructura, la verdad, tiene una estructura donde las juntas. Ya, Perdiste pero conexión. sí, Sí. donde las juntas distritales, las juntas locales, o sea, tienen todo presupuestado, quiénes entran, quiénes salen, checa, y aquí no, o sea, y los asistentes o no sé, asesores, como se les denominen los contratos, no registran asistencia y que nunca han registrado, pero pues firman la nómina. La verdad, debería de haber una reestructuración respecto de los OPLES, porque los consejeros, al menos en el OPLE aquí de Morelos, tienen mucha injerencia en el presupuesto. Debería de constituirse pues, en un consejo y en una junta estatal electoral, como lo que es el INE, para que estas personas que son consejeros pues no tengan tanta atribución o injerencia a lo que es en el dinero, porque sí hay mucho desvío. Digo, los aviadores, la verdad, no están para saberlo, pero sí están deja mucho que hablar, ¿no? De los soples. La segunda, bueno, esta es lo que iba de la reforma, no desaparecer como tal, pero sí debe de reestructurarse o replantearse, ¿no? Si el INE en su momento lo va a traer, pero conservando los soples como llevando las elecciones locales. Pero bueno, ese es un comentario. Mi pregunta es la siguiente. Derivado de la reforma del 2014, los soples designan a su secretario ejecutivo, viene de la reforma, está dentro. ¿Por qué voy a esto? También sería en mi humilde opinión, también viendo las condiciones, considero que el secretario ejecutivo de los soples debe de ser designado por el INE o por el Congreso Estatal de la entidad federativa, porque al ser designado por los consejeros o propuesto por X consejero, consejera, yo lo he visto, en verdad, es una persona que se presta, que hace lo que los consejeros quieren, no tiene voz, no tiene voto, por decirlo, no tiene una autonomía. Hay personas que designan como secretarios ejecutivos y no saben nada de materia electoral, bueno, no saben ni procesar, ni aunque sea de derecho procesal civil, me da mucha tristeza, ¿no? Y me vuelvo a remitir al OPLE, aquí al OPLE de Morelos. Eh, sin ofender, sin denostar a las personas o a los servidores públicos, pero yo creo que sí, debería de ser designado, porque así el secretario ejecutivo podría en verdad ejercer las funciones que le confiere la normativa electoral, en este caso estatal, conforme y apegada a los principios, porque al menos aquí en este OPLE de Morelos, no pasa eso, está totalmente hundido este OPLE, no, y yo creo que sí debería de ser. Entonces, mi pregunta es, ¿podría haber una reforma estatal en materia electoral por parte del legislativo respecto del secretario? Eso es a lo que voy. Porque al menos aquí en el estado de Morelos, el secretario ejecutivo lo designa el Consejo Estatal Electoral del OPLE de Morelos. Pero sería viable y es posible que en una reforma electoral el Congreso Estatal del Estado de Morelos pueda designar, que sea a través del Congreso que designe al secretario ejecutivo. O sea, no sé si con independencia, porque a lo mejor llevaría una controversia por la autonomía, ¿no? No faltaría el partido, pues que va por la autonomía de la autoridad. Sin embargo, podría ser, es viable o algo, deviene esta designación del secretario ejecutivo de la reforma. Gracias. Gracias, Verónica. Sí, mira, fíjate que este cambio en el INE parecía muy simple, ¿no? De pasar del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. Parecía que era un cambio
sin interés, un cambio de una sola letra, ¿no? Que no tenía mayores repercusiones. Pero fíjense, estamos cambiando el sistema federal, digámoslo así, de cómo se organizaba la autoridad administrativa en nuestro país por un sistema nacionalizado, ¿no? Es decir, un sistema en el que las entidades federativas pierden el control o pierden de sus manos a las autoridades electorales administrativas. Ajá. Esto implica dinero, implica administración pública, diferentes cuestiones, ¿no? Involucramiento en los procesos electorales. ¿Y en dónde recae todo? Ahora todo el complejo administrativo electoral está o tiene su fuente del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y entonces el Instituto Nacional Electoral, pues es el que va a bajar a las entidades federativas a la designación de los integrantes de los OPLES, ¿no? A dar seguimiento al funcionamiento de los institutos, ¿no? Incluso, pues ha llegado a, a, a sustituir a integrantes de OPLES que, por ejemplo, emiten sus acuerdos o sus sesiones públicas, por ejemplo, sin cuidar la perspectiva de género, ¿no? O sea, ha llegado a tal grado el Instituto Nacional Electoral de supervisión del trabajo de los OPLES que puede llegar a sustituir a toda la integración de un instituto, ¿no? Como tú lo dices, podría haber una reforma para cambiar la forma de designar a un servidor público de los OPLES. Sí, sí podría suceder, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, se designan a los consejeros electorales, pero el presidente del consejo no lo designan sus pares, ¿no? También es designado desde afuera, ¿no? Entonces, ¿hay esa figura? Sí, sí la hay, pero habría que ver, pues digámoslo así, el mecanismo o la técnica legislativa justamente para cuidar lo que tú ya prevés, ¿no? Que es la autonomía, la independencia de la institución respecto de otros factores. Yo creo que en la actualidad algo que están trabajando mucho las instituciones son las contralorías internas, ¿no? Las contralorías internas están teniendo un buen papel en esta supervisión de las autoridades electorales al interior de las mismas, ¿no? Y también respecto del trabajo de estas con la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, por ahí creo que se ha estado trabajando un poco esto que tú nos comentas, Verónica, respecto del trabajo que realizan los OPLES en las entidades federativas. Tengo la mano levantada de Sujei. Adelante, Sujei. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. En primero, pues espero que el ruido que tengo a mi alrededor no interfiera mucho con mi participación, porque siento que sí está un poco alto, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar mi participación citando a la doctora Wendy Harkin, que también es catedrática de aquí de la Escuela Judicial Electoral. Excelente maestra, o sea, bueno, mucho que decir de ella como persona, ¿no? Pero en algún módulo con el que tuve el privilegio de estar con ella, nos decía que ella nos recomendaba a nosotros como ciudadanos mexicanos sentirnos orgullosos de nuestro sistema electoral, porque funciona no únicamente para nuestro país, sino como ejemplo hacia otros estados del mundo, ¿no? Muchos extranjeros se impresionan de ver el sistema electoral que tiene México y el cual se ha forjado a través de los años, a través de muchas situaciones que han permitido la autonomía de las autoridades electorales y con el cual hoy en día estamos batallando un poco por la situación del ataque mediático hacia el INE sobre todo, y que posteriormente podría también hacerse hacia el tribunal, ¿no? En cuestiones políticas, partidistas, pues es muy complicado a veces mantener la postura de ciertos actores políticos que tratan como de desacreditar el trabajo del INE, sobre todo,
y que se vio presente ahorita, por ejemplo, en la consulta de revocación de mandato, en donde acusaban al INE de no poner casillas y de que escondía casillas, cuestiones que la verdad pues no fueron ciertas, pero que muchas personas lo creen porque pues son afines al partido, a las ideologías y todo esto, ¿no? Dentro de lo que mencionaban los compañeros de la futura reforma que quieren proponer, de las cosas que yo he escuchado y que son de las que más me preocupan es, número uno, la desaparición completa de los diputados plurinominales. ¿Y eso por qué preocupa? Porque hay que recordar que este sistema de elección de los diputados permitió que las minorías tomaran fuerza en el Congreso de la Unión. O sea, me preocupa mucho que de verdad se eliminen por completo. Creo que tal vez si hablaran de una disminución, de una nueva, como de 200 pasar a 100, pues todavía dices, bueno, pues tiene lógica, ¿no? Pero pasar así de te voy a desaparecer preocupa bastante. Y a la par también es muy fuerte escuchar el decir al presidente que los consejeros y magistrados deberían ser electos por voto popular, algo que también sería un retroceso, una completa aberración al sistema, porque como bien lo mencionó durante el transcurso de la clase, es importante la carrera judicial para llegar a los puestos de los magistrados o consejeros. Bueno, en el caso de los consejeros creo que son como que otro tipo de cuestiones, tomando en cuenta que es un organismo administrativo. Y pero en el cuestión del tribunal como tal, sí no deberíamos para nada ni siquiera pensar que los magistrados tienen que ser electos por voto popular. Inclusive también aquí me gustaría citar a Ciro hace unos días en una entrevista que dio, que justamente el sistema que tenemos actualmente es lo que ha permitido que partidos pequeños, partidos de reciente creación, puedan tener o puedan llegar más rápido al poder, ¿no? Y Ciro, consejero del INE, mencionaba el ejemplo justamente de Morena, ¿no? Decía, Morena se creó en 2014 y para 2018 ya había ganado una presidencia de la República. ¿Cuándo antes había visto eso, no? Al PAN, ¿cuántos años le costó arrebatarle una presidencia al PRI? Entonces, estas situaciones preocupan mucho y no deberíamos siquiera pensar o apoyar como ciudadanos y sobre todo si somos estudiantes del derecho, apoyar un atropello como a la Constitución, a lo que ya está establecido, porque definitivamente yo también considero que sería un retroceso total y completo para el sistema electoral. Gracias. Gracias, Sujei. Mira, pues yo lo que comentaría de tu participación es justamente que el origen de la legitimidad de los jueces, ¿no? Del trabajo de los jueces, ¿dónde radica? Si no son electos por votación, ¿no? ¿Dónde radica la legitimidad del juez? Pues en sus sentencias, ¿no? Ahí está, ahí es donde el Tribunal Electoral, pues, legitima su actuación, ¿no? En el momento en el que dirime un conflicto, en el que las partes aceptan la sentencia y generan, pues, el cumplimiento al Estado de Derecho mexicano, ¿no? Ahora, podrían preguntar, oye, ¿y hay algún estado donde tenga magistrados que se eligen por elección popular? Pues hay entidades federativas, ¿no? Donde efectivamente parte de algún órgano colegiado jurisdiccional, pues sí es electo por votación, ¿no? Pero, pues, la verdad es que la gran mayoría sigue teniendo su legitimidad en su trabajo jurisdiccional más que en una representación popular, ¿no? Jaime, adelante. La entrevista de Ciro Murayama con Broso está buena por Latinos. Ok. Ricardo también nos dice, ¿cómo se es en algo? Se es en todo en Morelos. Quien encabeza el Poder Ejecutivo Estatal, una persona que desconoce la labor política, jurídica y administrativa. Ok. Bueno, pues miren, en nuestro temario, ahora lo que seguiría es un poco platicar
cómo se integra el Tribunal Electoral, ¿no? Las áreas administrativas, las áreas jurisdiccionales del tribunal. Simplemente voy a hacer mención de cómo se integran, por ejemplo, la parte jurisdiccional. A ver, Víctor, antes de entrar a esto, Víctor tiene un comentario. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros que estamos tomando este diplomado. Antes de hacer mi comentario, pues sí quiero felicitarlo a usted, maestro Enrique Inti García, por esta sustanciosa charla académica que nos está brindando y que refuerza nuestros conocimientos sobre lo accidentada que es la historia de nuestro país para lograr la instauración de órganos jurisdiccionales en materia electoral. Hablábamos hace un momento que en 1987 se crea el tribunal, el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, un órgano administrativo que no tenía fuerza vinculatoria sus determinaciones, que estaba supeditado todavía a los colegios electorales, que como sabemos son los que calificaban los propios procesos electorales, donde se ganaban las diputaciones federales, etcétera, etcétera, etcétera. De 1987 pasamos a 1990 con el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE. Ahí ya avanzamos un poco y en 1990 pues se crea el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este recorrido importante que ha hecho usted, pues yo coincido con mis compañeras y compañeros que han hecho uso de la palabra. Este sistema electoral ha costado mucho esfuerzo, ha costado un gran debate y ha costado, puedo decir yo, vidas humanas, y este sistema electoral, estos organismos electorales, pues tienen que seguirse perfeccionando, no pueden desaparecer, no podemos permitir que se agreda a estos importantísimos organismos, ya sea Instituto Nacional Electoral, ya sea tribunales locales electorales que están haciendo un magnífico papel en cada una de las entidades federativas. Al contrario, tienen que fortalecerse esa importantísima labor jurisdiccional que se está llevando a cabo. Entonces, pues yo le agradezco, maestro Enrique García Sánchez, este recorrido importantísimo que nos hace, pues que tenemos que valorar lo avanzado, no podemos retroceder. Lo decía mis compañeros y mis compañeras, lo decían ahorita, en el tema, por ejemplo, de la elección de diputados federales por mayoría relativa, que como todas y todos sabemos, el país, el territorio nacional, está dividido en 300 distritos federales electorales y en 5 circunscripciones en el territorio nacional. De ahí surgen 200 diputados de representación proporcional. Es la voz de las minorías y nosotros sabemos que en las democracias las minorías cuentan, las minorías fortalecen y perfeccionan el sistema democrático, como lo señala el artículo 3 de la Constitución Federal. La democracia no solamente tenemos que entenderla como una estructura jurídica, no solamente como un régimen político, sino fundamentalmente, como lo comentaba en su tiempo Vicente Lombardo Toledano, José Vasconcelos y otros tantos importantes intelectuales de nuestro país, debe entenderse como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad del pueblo. Pues yo nada más quiero agradecerle, maestro, por esta charla que nos está dando. Gracias, es un privilegio
escucharlo. Saludo a todas mis compañeras y compañeros desde el estado de Oaxaca. Es todo. Muchas gracias, Víctor. Sí, pues la verdad es que sí, ha costado trabajo, vidas, ¿no? El construir estas instituciones. Y bueno, algo que también les quiero dejar como plasmado en esta sesión es que si bien el Tribunal Electoral es la última instancia y es la autoridad especializada y tiene facultades para poder incursionar en temas nuevos, en temas que no están planteados en la ley por este control constitucional que tiene el tribunal, también es cierto que es un tribunal electoral que cuando llega a invadir alguna competencia en sus sentencias, la Suprema Corte se pronuncia respecto de las sentencias del Tribunal Electoral y le dice al tribunal, oye, no eres competente para resolver estos asuntos, ¿no? Entonces, y establece la competencia de los asuntos que ha resuelto. Por ejemplo, el uso del presupuesto directo por parte de comunidades indígenas. Este era un tema que ya habían venido resolviendo la Sala Superior del Tribunal Electoral para que las comunidades hicieran uso de los recursos de forma directa a través de los medios de impugnación en materia electoral. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia precisamente en el estado de Oaxaca, en el municipio de Guajuapan de León, ¿no? Donde se estaba solicitando este uso directo de los recursos y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no era competencia del Tribunal Electoral conocer de estos asuntos, ¿no? Y entonces le quitó esa competencia y se la dio a los juzgados indígenas que existen en los tribunales superiores de justicia, en cada una de las entidades. Entonces, sí podría llegar a haber algunas líneas fronterizas de temas electorales y temas no electorales que podrían tener ahí sus tensiones, pero siempre tenemos este control de la Suprema Corte que está vigilando el sistema jurídico mexicano, ¿no? Ahora, también vivimos contextos de mucha alternancia política, ¿no? A nivel presidencial, como bien decía Sujei, tuvimos al PRI, tuvimos al PAN, tuvimos al PRI, tuvimos a Morena, ¿no? Hay una alternancia en el poder ejecutivo muy dinámica. Ahora, en el poder legislativo también tenemos alternancias muy fuertes, consolidaciones de fuerzas políticas distintas en cada una de las integraciones de los congresos. En las entidades federativas, pues no se diga, ¿no? Entonces, tenemos este país en movimiento y el diseño de las instituciones tiene que ser muy calculado para engranar las nuevas piezas o los nuevos cambios en estas nuevas dinámicas. Sujei, adelante. Sí, únicamente para agregar así de manera rápida, otra de las cosas que recuerdo que nos había mencionado mucho la maestra Wendy es que justamente nuestro sistema se hacía como importante y fuerte porque el tribunal comienza a utilizar el principio de convencionalidad muchísimo antes que la misma Constitución lo pusiera como obligatorio. Esa es una de las cosas importantes que habría que mencionar dentro de la historia electoral de nuestro país, porque pues inclusive a la fecha la materia electoral podría decir que es de las materias en derecho que realmente lleva a cabo lo que es la justicia inclusiva, o sea, que sí trata de velar por los derechos de grupos vulnerables, de hacerlos parte de la vida política y pues cuidar, ¿no?, sus derechos como tal, de que no se vean afectados ni vulnerados. Y el otro tema era relativo a que más allá de pensar que es que es falta de profesionalización de las personas que trabajan en el INE o en el tribunal, creo que también el problema es la profesionalización de las personas que están dentro de los partidos políticos, que son las que mayormente atacan a estas autoridades y que desconocen en la materia, ¿no? Un ejemplo que quisiera mencionar
es aquí en Veracruz, que muchos actores políticos están al día atacando al Instituto Nacional Electoral sin conocer, ¿no? Hace un día, 2 días vi un video un poco gracioso donde un actor, el cual prefiero no mencionar, le reclamaba al INE de la nueva distritación, que por qué esa distritación así, que las calles y que el municipio de la Sierra en Songolica y zonas así, pues alejadas de, iban a tener sus casillas tan, bueno, un montón de cosas que yo dije, bueno, en primera, la situación de infraestructura y cuestiones así no le competen al INE, o sea, si faltan carreteras, si faltan comunicación, si falta todo ese tipo de cosas, el instituto no es responsable. Y número 2, habría que recordarle a esta persona que la distritación no se hace acorde al territorio, sino a la cantidad de personas que viven dentro de esas zonas, ¿no? Entonces, de repente este tipo de desconocimientos son los que hacen que hagan comentarios sin argumento o algún sustento válido, y pues esto es lo que provoca todo este tipo de situaciones que a mi parecer apenas comienzan. Rumbo a 2024 esto va a empeorar, y pues bueno, eso era lo que yo quería agregar. Gracias. Gracias, Sujei. Miren, compañeros, por respeto a su tiempo, ya estamos sobre las 2 horas. Digo, ya si me lo permite, nada más le daría el uso a Ángel Daniel, que fuera muy breve para respetar los tiempos de ustedes, ¿no? Que puedan realizar sus labores en las cuales estén ustedes desempeñando ahorita. Adelante, Ángel, muy rápido. Sí, pues más que nada, pues solo recopilar un comentario también rápido, como dice Sujei. Lo que está pasando ahora, creo que dentro de mucho tiempo, pero ahora más, tenemos más, ¿cómo decirlo? Más interés por la materia electoral, por el nivel de polarización que tenemos en el país en este momento. Yo, desde mi punto de vista, no creo no creo que el presidente de la República no sea demócrata, pero sí tiene que evaluar hasta ciertos puntos lo que se está haciendo, como los mecanismos que está promoviendo de la consulta popular y de la revocación de mandato, pero también tiene que darse cuenta de que cortándoles el presupuesto no se va a poder realizar este tipo de ejercicios de manera eficiente. Por eso también, como lo decía Sujei, se recortó el número de casillas en esa cuestión, que fue 1/3 de lo que hubo en la elección de 2018. Pues esperemos que esto siga avanzando, que realmente se democratice más allá el Instituto Nacional Electoral y en consecuencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que pues en sí, como es parte del derecho público, esto es meramente de que lo conozcamos las y los ciudadanos, pues de este tipo de resultados y tendencias políticas, y más allá también de promover la educación electoral, que creo que si nosotros nos capacitamos en esa cuestión, vamos a mejorar aún más el instituto y en consecuencia, pues la participación ciudadana de nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. Pues mira, justamente el lema de la Escuela Judicial Electoral es Educamos para la Democracia, ¿no? Y educamos para todos, ¿no? Partidos políticos, instituciones, tribunales, autoridades electorales en general y ciudadanía en general, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, ¿no? Avanzar en la capacitación, avanzar en el interés de esta materia. No me quiero alargar más, simplemente nada más mencionarles que la próxima sesión concluiremos el análisis del Tribunal Electoral. Ahora vamos a entrar al interior del tribunal a ver cómo funciona, cuáles son las corrientes teóricas que se han manejado a lo largo de la historia del Tribunal Electoral, en qué está ahorita basado el Tribunal Electoral en sus resoluciones y finalmente para hablar un poco de la jurisprudencia que emite nuestro Tribunal Electoral, ¿no? Para que ustedes tengan un panorama completo. Pues sin más, les agradezco sus participaciones, su tiempo que están destinando a este diplomado y que pues nos podamos volver a ver en la siguiente sesión del mismo, ¿no? Que tengan un buen día, buen fin de semana, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. Inti, saludos. Hasta luego, gracias. Gracias.